Hola con todos, hoy vamos a entender de forma general de qué se trata todo este tema acerca de producción de microorganismos. Gracias Eric Cruz por tus dudas, espero poder aclararlas con este video. Y para empezar con esto, muchos ya saben que pueden usar los microorganismos según su cualidad, según su característica metabólica en diferentes ambientes, en diferentes áreas. Entonces, una de las principales áreas en las que se utilizan los microorganismos es la ambiental, otra es la parte de remediación de suelos, de agua, o el que usamos nosotros principalmente, que es el control de enfermedades y plagas, que ustedes saben que nosotros como Laboratorio Microbiolab es en el que más nos enfocamos. Vamos a realizar un breve resumen de todo lo que es este proceso acerca de la producción de microorganismos agrícolas. Primero, es muy importante tener claro que suelen usarse para la agricultura dos grupos microbianos principales, hongos y bacterias. Los dos son diferentes. Los hongos son organismos que consumen materia orgánica y se presentan principalmente en dos formas, una macroscópica y una microscópica. La macroscópica es la que se conoce como los champiñones y ese tipo de hongos, y la microscópica es la que nosotros usamos en el laboratorio para todos los procesos de biotecnología. Las formas microscópicas suelen presentarse a su vez en otras dos formas más. La primera es la de levadura, que ustedes conocen como Saccharomyces, y la segunda forma de estos organismos son esos seres algodonosos polvosos que aparecen en el pan o en las frutas y que se conocen como mohos o hongos filamentosos. Las bacterias son otro grupo de microorganismos. Se presentan como una sola célula, que pueden estar agrupadas, que son las que se conocen como estafilococos, estreptococos, pero su unidad es la de ser una sola célula funcional. Las células bacterianas son diferentes a todas las demás células, ya que no tienen un núcleo definido en su interior, dentro de su estructura, como las otras. Este tipo de célula se la conoce como célula procariota, lo que provoca que su metabolismo y su reproducción sea mucho más rápida, al igual que su capacidad de mutar. Básicamente, su maquinaria metabólica es más sencilla y más rápida. En cambio, todos los hongos son células más grandes y complejas. Estos organismos tienen un núcleo definido con sus organelos en el interior con membranas definidas y se las conoce como células eucariotas, al igual que la célula animal y la célula vegetal, pero cada una tiene estructuras diferentes en su parte externa, la composición química cambia, pero básicamente en la parte de biología celular se divide entre células procariotas y células eucariotas, teniendo en cuenta que los hongos son conformados por células eucariotas y las bacterias por células procariotas. Al ser células eucariotas, los hongos tienen un sistema metabólico más complejo y una forma de reproducción un poquito más larga. Por eso es que un hongo le toma crecer aproximadamente una semana, 2 semanas, hasta un mes, mientras tanto que en las bacterias tenemos crecimiento ya en cuestión de minutos. Entonces, cuando desean hacer la reproducción de estos organismos, tienen que tomar en cuenta las necesidades nutricionales de cada grupo microbiano, además de su capacidad de reproducción, las cuales ya les mencioné que son muy diferentes. Si ponen a una bacteria y un hongo a reproducirse en un mismo medio de cultivo, en un mismo sustrato, van a empezar a competir, y es probable que se generen sustancias que afecten al uno, que afecten al otro, y no van a obtener al final un resultado adecuado si su objetivo era reproducir esos microorganismos. Cuando ponemos a reproducir estos microorganismos, hacemos en unos equipos conocidos como bioreactores. Estos bioreactores pueden ser sólidos o líquidos, como podemos ver en el video.
Este bioreactor líquido se puede utilizar tanto para hongos como para bacterias. Si lo utilizan como para bacterias, pueden obtener, como ya les mencioné, biomasa, aparte metabolitos, y para hongos más se utiliza principalmente para extraer metabolitos, ya que en estos casos los hongos forman otras estructuras que les permite hacer esta extracción de metabolitos. Entonces, yo les recomiendo que si utilizan en hongos un bioreactor, lo hagan principalmente para la extracción de metabolitos más que de biomasa microbiana, aunque he visto casos en que obtienen una muy buena biomasa microbiana y una buena cantidad de metabolitos. Con respecto a los microorganismos, deben saber que cada uno puede tener una sola función o varias funciones al mismo tiempo y se los debe manejar de forma adecuada dependiendo del cultivo. Si tienen un cultivo de hortalizas, por ejemplo, que son generalmente atacados por hongos e insectos, lo más adecuado sería utilizar el tricoderma a nivel foliar y radicular. Bacillus a nivel radicular también puede funcionar a nivel foliar. Entomopatógenos a nivel foliar y muy importante el manejo cultural. Eh, Deben manejar este cultivo con plantas que atraigan a depredadores como son las mariquitas o este tipo de insectos que hacen control de manera natural. Es muy importante recordar que el uso de microorganismos es una técnica dentro del manejo integrado de plagas y enfermedades y no pueden cargarle toda la responsabilidad y todo el peso del control de enfermedades solamente a los microorganismos. La mayoría actúa de forma preventiva más que correctiva. En la caja de comentarios les voy a dejar un link sobre los microorganismos y qué funciones tienen. Los principales, los que más se usan en la agricultura y cuál es su función para que ustedes puedan ir revisando justamente eso y vean qué es lo más adecuado para su cultivo. No olviden dejarnos sus dudas, sus comentarios, estaremos muy felices de recibirlo y gracias por escuchar este video. Con respecto a los microorganismos, deben saber que cada uno puede tener una sola función o varias funciones al mismo tiempo y se los debe manejar de forma adecuada dependiendo del cultivo. Si tienen un cultivo de hortalizas, por ejemplo, que son generalmente atacados por hongos e insectos, lo más adecuado sería utilizar el tricoderma a nivel foliar y radicular. Bacillus a nivel radicular también puede funcionar a nivel foliar. Entomopatógenos a nivel foliar y muy importante el manejo cultural. Deben manejar este cultivo con plantas que atraigan a depredadores como son las mariquitas o este tipo de insectos que hacen control de manera natural. Es muy importante recordar que el uso de microorganismos es una técnica dentro del manejo integrado de plagas y enfermedades y no pueden cargarle toda la responsabilidad y todo